Dios les bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Bendiciones tengan de parte del Señor. Es un privilegio estar en esta hora, ¿verdad? Buscando el rostro del Señor. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 12. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Amén. Él es el que, Él nos dará paz en medio de estas circunstancias, en medio de esta dificultad, pero sabemos que Él es grande y poderoso. ¿Y dónde está? Yo lo voy a invitar a que levante sus manos y adoremos al Señor en esta hora. En el nombre de Jesús. Creo que es tiempo de adorar al Señor y glorificar como hacía mucho tiempo, tal vez no lo habíamos hecho. Sí, Señor, te adoramos y te glorificamos, Señor, en esta hora, Padre. Te damos tu tiempo, Señor, Padre, es tuyo, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tuya la gloria y la honra, Padre Santo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, que ahí donde se encuentra tu pueblo, Señor, tú tomes el control. Manifiesta tu poder, Señor, sobre su vida. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Tú fortaleces a quien no tiene fuerzas en medio de esta situación, Padre. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Padre. Porque sabemos, Señor, que no tenemos a dónde más ir, Señor, más que a ti. Sí, Señor. Glorifícate, Señor. Sí, Padre Santo, digno eres de gloria y de honra, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Te adoramos. Santo es tu nombre, Señor. Esta alabanza y gracias. Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Desesperarme, Dios siempre tiene el control. Atemorizarme, Dios siempre tiene el control. Cuestionarme, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre
tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque siempre En el nombre de Jesús. Yo no sé dónde estés, tiene el pero control. déjame decirte que Él toma el control de tu vida, de cualquier situación, de cualquier dificultad. En el nombre de Jesús, Señor. Nosotros estamos creyendo, no importa las circunstancias, Señor. Hoy mandamos palabra de bendición sobre tu pueblo, Padre, sobre ese pueblo que te necesita, Señor. Bueno, amigos, esta tutoría que estoy haciendo es para En enseñar. el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Padre bendito de la gloria, en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor, hoy te presentamos este servicio, Señor, que allá, Padre Santo, donde se encuentre tu pueblo, Señor, Padre, donde se encuentre cada persona viéndonos a través, Señor, Padre Santo, de este medio, Señor, Padre, pueda sentir tu presencia, Señor, que tú estás allí, que tú, Señor, Padre, lo cobijas, lo abrazas, Padre Santo. Hoy queremos darte ese tiempo de administración de tu pueblo. Yo invito a cada uno de mis hermanos en esta hora que dejen sus peticiones. Al final del servicio estaremos orando por cada petición, orando por cada necesidad, creyendo que el Dios en el que nosotros creemos pone su mano sanadora, porque su palabra dice que Él se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, que por sus llagas somos sanados. En esta hora yo te invito que tú te humilles delante de la presencia del Señor, que clames a Él. Su palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún no conocemos. Queremos entender y comprender muchas veces la situación, pero recordemos que Él es Dios, Él es el único. En el nombre de Jesús yo bendigo el pueblo del Señor y lo invito a que deje sus peticiones para que al final del servicio estaremos nosotros orando por cada petición. Amén. Vamos a dejarle el tiempo al pastor en esta hora, en el nombre de Jesús. Buenos días, Iglesia del Señor, buenos días a cada uno de los hermanos y amigos que nos van a ver por esta plataforma digital. Hoy queremos bendecir su nombre, hoy queremos tener delante de ustedes esta palabra para que sea bendecida por el Señor Jesucristo allá en lo alto. Una palabra que venga a refrescar nuestra alma, nuestra vida. El Ministerio Apostolar Centro Cristiano, de la filial de aquí de México, y las iglesias del Ministerio Apostolar Centro Cristiano, que están también en varios estados de aquí ya de México, Chiapas, allá en León, Guanajuato, y otras iglesias que tenemos en otros lugares donde estamos abriendo poco a poco ese camino, esa brecha para predicar la palabra. Este día tengan ustedes esas bendiciones que están esperando, que nos empapemos de su palabra, pero también que adoremos y glorifiquemos al Dios de esa palabra, a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pastor Juan Antonio Matamoros Rosales, represento al Ministerio Apostolar acá en México y bendecimos a todas las iglesias del Ministerio Apostolar Centro Cristiano que tenemos desde Panamá hasta los Estados Unidos. Y gracias a Dios, y aún creo que en España creo que ya tenemos gente, hasta allá llegue las bendiciones donde nosotros enviamos para que cada pueblo nos unamos en una sola unidad, en un solo cuerpo, como dice la palabra, para que oremos, para que nos ministremos los unos a los otros, sabiendo que los tiempos son peligrosos. Dios me lo bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema de bendición para nuestra vida que se le ha titulado Pelea tus bendiciones. Hay que aprender a pelear esas bendiciones. Entonces hoy les invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5 del Evangelio de San Marcos,
versículo 21 al 23. Pero les voy a rogar que lo tengan abierto, sí, para que manejemos ese libro, ese capítulo. San Marcos 5, 21 al 23. Oiga lo que dice la palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea, número 1, salva, y vivirá. Salvación y sanidad. Primeramente, para que sea salva y vivirá y tenga vida. Entonces, este tema que estamos estudiando hoy es pelea con tu fe. No te rindas con la fe que tienes, no te rindas. Nos han llegado muchos mensajes de petición, de oración, tanto de aquí de México, de Guatemala y de Nicaragua, a consecuencia de ese virus que anda dando por todos lados, esa pandemia. Pues, tenemos conocimiento de que no se ha todavía, le podríamos decir, normalizado aquello. En muchos países todavía aquello está todavía, le podríamos decir, le llaman los médicos, los encargados de esto, en uno de sus puntos más altos, en los picos le llaman. Entonces, dentro de estos países hay algunos gobiernos que niegan lo que está pasando. Incluso hay gente que hasta ha llegado a negar que es mentira lo que se vive. No sé hasta dónde tendrán su mente o querrán ellos experimentar en carne propia lo que está pasando. Porque nosotros que estamos aquí en México nos damos cuenta de las noticias, familias de la iglesia que han salido afectadas. Ya tenemos familiares de los de la iglesia que han muerto y nos hemos dado cuenta. En Nicaragua, del país de donde yo soy, ahorita eso es un descontrol, aunque lo quieran negar, es un descontrol. A veces hay un juego político, politizan más las cosas que verdaderamente tener amor por las almas desde el punto de vista religioso y amor por la vida desde el punto de vista político o gubernamental. Entonces, a veces todos somos culpables, no le echemos solamente la culpa al gobierno, porque a veces la iglesia como que se divide, peleando que si se abre, que si no se abre, desobedeciendo muchas veces las indicaciones gubernamentales, y ahora después se pagan con las consecuencias donde hay más y más infectados. Por ejemplo, el gobierno de aquí donde yo estoy ahorita en esta ciudad nos están diciendo que estos 21 días van a ser los más críticos en el estado de Chiapas. Entonces yo como pastor no voy a ser irresponsable de decirle a la gente, vayan a los mercados, reúnanse en la plaza, vayan a la feria, no usen esto, no usen lo que nos han dicho que usemos. Dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y se aparta. Esto no es un juego. Hay mucha conspiración, como les decía, hay mucha conspiración de todos lados, quieren confundir a la gente, quieren infundir temor,
Es cierto. A veces hasta mienten con las noticias. No estamos nosotros en desacuerdo de eso. Sí, hay mucha mentira. A veces aumenta la situación. Yo me pongo a reír. Hay gobiernos que ponen de más los muertos y hay otros que los niegan. Que es mentira, que no hay muertos. Pero Dios dice la Biblia, ya lo que dice la palabra de Dios, al que le caiga, que le caiga. Ay de dolor al que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. De una cosa sí estamos seguros. El culpable, dice la palabra de Dios, y 2 veces he soltado esta palabra y se ha cumplido. No soy profeta. Ay, también dice la palabra de Dios, que el culpable, el Señor no lo va a tener por inocente, que su castigo viene, su castigo viene. Al culpable, las leyes de la tierra, el juez, el abogado, te puede sacar de una cárcel por estrategia humana, pero de la ley divina, nadie, absolutamente nadie, allí sí, nadie está debajo de la ley. Aquí puedes sobornar al juez, aquí puedes tener dinero y solo tener poder para matar, para hacer lo que querrás. Pero la ley divina es muy diferente a la ley del hombre. Entonces, debemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, poner nuestros pies sobre la tierra. Y una de las cosas que debemos de hacer como hijos de Dios es simplemente algo tan simple: orar, interceder y prepararnos. Yo he venido predicando sobre la preparación de la iglesia. A veces me meto a problemas porque yo miro que digo yo, no, tal vez no sea la palabra correcta, pero muchas veces como que hasta se ha perdido el tiempo dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, dentro más que todo de la congregación no tiene culpa, dentro de los que dirigimos las cosas de Dios, que hemos estado, le llamo yo, faranduleando en las cosas de Dios. Hemos estado de eventos tras eventos, pero no hemos venido preparando a la novia, que es la iglesia. No hemos venido vistiendo a la novia. Recordemos que la iglesia del último tiempo es la iglesia de la Odisea. A esta iglesia lo que le gustaba y decía esta iglesia, que es el prototipo de la iglesia del siglo XXI, Laos, pueblo, biché, leyes, las leyes del pueblo metidas dentro de la iglesia, pastores que nunca tuvieron llamamiento, pero se metieron a estas cosas por negocio, por aplausos, por fama, pero no han preparado a la iglesia. Y al final ellos están diciendo: no tenemos necesidad de nada, tenemos el mejor edificio, tenemos esto, tenemos el otro. Pero el Señor no nos mira así, les dice: pobre, miserable, ciego y desnudo. Porque no hemos querido muchas veces vestir a la novia. Entonces Dios nos está dando preparación también por lo que está pasando. Pero esto nos conlleva a que nos mantengamos más firmes en la fe. Que eso es lo que yo quiero hablar hoy. No te rindas. Iglesia, no te rindas. Pueblo de Dios, no te rindas. Pelea con tu fe. Entonces vamos a volver a repetir lo que encontramos en Marcos 5, 21 al 23. Dice, los versículos anteriores, o podríamos decir el contexto anterior del capítulo 5, antes del versículo 21, hace como 2 o 3 semanas prediqué eso, y aquel hombre gadareno, aquel endemoniado, Jesús se montó en la barca, llegó al otro lado, cumplió lo que tenía que cumplir. En el versículo 21 encontramos que Jesús va de regreso, va para atrás, y dice aquí que pasó otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, donde inicialmente él había venido cuando se fue a encontrar con el gadareno. Y al otro lado lo estaba esperando, dice, una gran multitud. A la orilla del otro lado del lago de Genesaret, creo que era,
o el de Galilea, estaba una gran multitud. Y él estaba ahí, junto al mar. La gente estaba allí, esperando a Jesús. Y en ese momento aparece un personaje importante. Yo le podría llamar tal vez un gran religioso. Aquí la Biblia dice un principal de la sinagoga. Los principales de las sinagogas eran los rabinos, o a veces los escribas, o alguien que tenía una buena posición dentro de la sinagoga. La sinagoga, le podríamos decir, se refería, como decir, para este tiempo, a una gran catedral o una gran mega iglesia. Era donde se reunían los judíos los días sábados, que no se llamaba sábado, se llamaba Sabbat, día de descanso. Entonces, llegó este hombre llamado Jairo, y cuando él mira a Jesús que está allí en la costa, él va donde él, pero no llega con imposición, a pesar de que él tiene algún estrato social diferente a los otros que estaban allí, que tal vez hasta la gente se pudo haber apartado. Ahí viene Jairo, del lugar, va a hablar con el maestro. No usó influencias como la usó Naamán cuando llevó cartas donde el profeta. Este llegó solo, pero cuando mira a Jesús se postra en tierra. En otras palabras, se humilla. Si usted mira lo que está pasando ahorita, ricos y pobres, negros y blancos, o sea, en otras palabras, de cualquier raza, les está dando esta enfermedad o este virus. Lo mismo podríamos decir del lado positivo. El sol sale sobre buenos y malos. La enfermedad no va a escoger porque este tiene dinero o porque este no tiene. Aquí va parejo. Pero ¿hasta dónde estamos para que nos humillemos? Empecemos por ahí. Hay ricos pobres y hay pobres ricos. Pero este hombre se humilló cuando miró a Jesús. Un hombre con un gran, le podríamos decir, estrato social. Cuando mira al Señor se tira al suelo y hace un ruego y le dice que le rogaba. No dio órdenes, no dijo, mira, yo soy el fulano que está ahí en la oficina tal de la sinagoga. No dijo nada. Dice, le rogaba a Jesús diciendo, mi hija está agonizando. Y le dice, ven y pon las manos sobre ella para que primeramente reciba salvación y después sanidad. Oiga bien cuál es el proceso para que sea salva y para que después reciba la sanidad. Pero como nosotros como seres humanos hacemos las cosas al revés. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y después todo viene por añadidura. Nosotros buscamos las añadiduras y si acaso nos acordamos después del milagro, buscamos a Dios. Eso es lo que hace el hombre muchas veces. Pero aquí este hombre desde el comienzo se está humillando. Él tiene un problema, tiene una hija que está agonizando. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares en los hospitales agonizando en esta hora? Y es cierto, humanamente pedimos por sanidad, pero hoy hemos venido a pedir por salvación. Y si esa gente recibe salvación, va a recibir sanidad. Les voy a dar vamos a leer, no quería tocar muchos libros hoy, porque mantengan siempre el capítulo 5 ahí marcado de Marcos, pero les quiero demostrar que así es. Si usted va conmigo al libro de Santiago,
capítulo 5. Verso 14. Encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, dice, hace una pregunta: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Ahora yo le hago la pregunta a usted que me está escuchando: ¿habrá algún familiar que esté enfermo entre nosotros? Ahí me llamó una hija mía de Nicaragua: papá, estoy asustada, me dice, porque tengo esto y esto y esto, algunos síntomas. Pues primeramente ponerte a cuenta con Dios, le dije yo a ella. Y no te vayas a meter a un hospital, bebete. Ya le di mi receta que Dios me ha dado. Lo que tengas que beber, pero primero vas a ponerte a cuenta con Dios. Entonces, ¿qué hace esta pregunta? ¿Está alguien enfermo en tu familia? Entonces, ya muchos dijeron sí. Estoy claro que si usted me está viendo y tiene alguien enfermo en un hospital, en la casa, donde sea, usted aceptó que sí, que puede haber algún enfermo en su familia. Entonces dice aquí: llame a los ancianos de la iglesia, llame a los pastores. Ahora hay de todo para llamar. Hay teléfono, hay celular, hay WhatsApp, hay Messenger, hay de todo para llamar. Ahora no hay excusa. Ni para que se ponga trompudito ahí enojado, porque el pastor no lo llegó a ver. No tenemos bolita mágica. No sabemos cuántos están enfermos. Llame, dice aquí, llame a los ancianos de la iglesia para que los ancianos oren por el enfermo. Lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Hasta ahí está bien. Casi todos llegan solo al primer versículo, pero no leen el segundo. Dice el versículo 15: la oración de fe, diga conmigo, oración de fe. Es la oración de fe, número 1, salvará al enfermo. ¿Se fijan que primero hay que buscar la salvación? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Después que lo salve, lo va a sanar, lo levantará. Y si esa persona que está enferma hubiera cometido pecados, el Señor se los va a perdonar también. Primero es la salvación para que reciba sanidad. Aquí lo mismo estaba pidiendo Jairo: Señor, ve y ponle las manos. Mi hija está agonizando, para que se salve y pueda vivir. Miremos el proceso. Ahora, habla de poner manos. ¿Qué poder tienen las manos? Las manos de Jesús tienen poder hasta el día de hoy, porque es el mismo Cristo de ayer, de hoy y de los siglos de los siglos. Pero también tú que estás ahí viéndome, yo que estoy aquí, yo también tengo poder en mis manos. En el nombre de Jesús, sí. No porque el poder sea mío. Es en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? No solo el pastor tiene poder para poner manos. También lo tienes tú, si has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Léalo conmigo ahí mismo en Marcos, capítulo 16. Oiga, Marcos 16, 17. Y estas señales, habla de señales. Marcos y Lucas hablan de señales. El Evangelio de Juan, que no es el sinóptico, es el universal, habla de milagros. Para que sepamos diferenciar que es lo mismo, sí. Los primeros 3 evangelios se llaman evangelios sinópticos, casi dicen lo mismo. Estos que escribieron hablan de señales, pero Juan, en el evangelio de Juan, habla de milagros, solo milagros, no menciona la palabra señal. Entonces aquí dice, en este evangelio sinóptico,
sinóptico, en el capítulo 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Hago una pregunta y contéstensela a usted ahí, yo no lo estoy viendo, contéstensela al Señor. Dice aquí que estas señales seguirán a los que creen. Yo no sé si tú crees en Dios. Levanta tu mano si tú has creído en Dios, si has creído en Jesucristo, si has creído en el Espíritu Santo de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. La palabra creer es sinónimo de fe. Entonces dice después, en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos, lea la última parte del versículo 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora la segunda parte nos toca a nosotros. La primera parte de salvación le toca a Dios, porque yo no puedo dar salvación. La salvación la da Jesús, pero mis manos tienen poder para sanar. Y no necesito ir a un estadio, no necesito cámaras, no necesito fama. Usted tiene lo que tiene cualquiera si usted ha creído en Jesucristo. Sus manos tienen poder para sanar, porque estas señales seguirán a los que creen. Regresemos entonces al capítulo 5 de Marcos. Entonces, si usted sabe, Jesús sanaba toda clase de enfermedad. Y dice la Biblia, y toda dolencia que había, él venía y sanaba donde él llegaba. Usted lo puede hallar en Mateo 4:23, dice que Jesús se movía por Galilea, por todas esas provincias, y él andaba sanando y haciendo muchas cosas, milagros y todo así el Señor. Era una de las cosas que él hacía en su ministerio. Se los voy a leer para que no tengamos ahí pereza. Mateo 4:23 dice, y recorría Jesús toda Galilea y enseñaba también en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, porque el reino de los cielos ya se había acercado, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese era el ministerio del Señor: enseñar, predicar y sanar. Entonces, él andaba haciendo eso, pero esto lo hacía con un vehículo. Él andaba montado en un vehículo. No le voy a dar marcas modernas. La marca del vehículo que él andaba se llamaba fe. Él se movía en un vehículo llamado marca fe. Él andaba en ese vehículo, la fe de Dios. Es el vehículo que te lleva a la victoria. Esa fe de Dios en las promesas eternas que el eterno Dios ha dejado para cada uno de nosotros es el arma más poderosa que nosotros como creyentes tenemos contra el temor y contra cualquier otra cosa que nos enfrentemos. Se llama fe, porque por fe soy salvo también. Ahora, ¿qué podríamos decir acerca de la fe? ¿Qué es la fe? ¿Y cómo viene esa fe? Dice Hebreos 11, versículo 1, que la fe es la certeza de algo que va a pasar, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más adelante, en el versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe
y que entonces nos va a galardonar, nos va a dar lo que pidamos para los que lo buscamos. Ahora, yo hacía dos preguntas: ¿qué es la fe? ¿Y cómo viene la fe? Ya miramos que la fe es esa, certeza de algo que va a pasar. Diga conmigo ahí donde usted está: certeza. Mi familiar está sano en el nombre de Jesús, diga. Confiese con su boca. Certeza. Yo miro al familiar mío sentado en la mesa comiendo con nosotros. Certeza de lo que espero. La convicción de lo que yo no tengo ahorita. Esa es la fe. Pero yo creo que Dios existe. Y que Dios me va a galardonar, me va a permitir ver eso. Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera me lo han dicho a mí en mi corazón, Dios tiene preparado grandes cosas para tu vida y para mi vida. Lo que nunca has visto lo vas a ver. Pero nos va a enseñar a que caminemos con esa fe, con ese vehículo. Entonces, ¿cómo viene la fe? En cierta ocasión los apóstoles estaban ahí con Jesús y ellos no pudieron hacer un milagro. Llegó Jesús, les dio su pasadita, los regañó y Jesús hizo el milagro. Era aquel muchacho que caía, creo que era epiléptico. Jesús lo sana y les dice: hombre de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ustedes ya deberían de haber aprendido que es por la palabra de fe que esto va a pasar. Creer en Dios, que Dios lo puede hacer. Entonces vienen los apóstoles y le dicen al Señor: aumentanos la fe. Como que el Señor les iba con una varita mágica: a vos te voy a dar tanto. No, dice la palabra que todos, buenos y malos, tenemos una medida de fe, dice la Biblia. Todo ser humano tiene una medida de fe. Entonces, ¿cómo viene esa fe? Ahora, ¿cómo querés multiplicar esa fe? Sencillo. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Porque si yo escucho la palabra de Dios, yo encuentro las promesas. Y esas promesas que están en este libro tienen vida. Y yo le doy vida a esas promesas también por medio de la fe de Dios. Tenemos que darle vida a esas promesas. Por eso yo te decía, dilo con fe. Lo que no has visto. Hoy tenés temor. Hoy estás angustiado, angustiada por el familiar, por el amigo. Estás angustiado porque no hay trabajo, es cierto. Está escaseando muchas cosas, han cerrado negocios. Hay un caos mundial y que no hemos llegado todavía al punto verdadero. Pero yo te animo a que no pierdas la fe. Pelea con la fe de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos esa fe por medio de la palabra, cuando estás seguro, segura de que Dios va a hacer un milagro en esta semana, oiga, en esta semana, diga, en esta semana van a pasar grandes cosas, pero para los hijos de Dios buenas, diga, porque hemos creído. El enemigo se va a oponer a la fe. Ahora como que fuera contradictorio el asunto. Te digo por un lado que vamos a tener victoria. Oiga la retórica. Pero por el otro lado te estoy diciendo que el enemigo se va a oponer. Entonces yo te traigo aquí lo que me dice la palabra. La oposición, el enemigo se va a oponer a esa fe que tú has declarado hoy. Esta semana van a pasar milagros, diga. Esta semana va a ser diferente para mi familia. Esta semana hay sanidades en muchos.
Entonces viene la oposición y es enviada por el enemigo. El diablo vino para matar, robar y destruir. Entonces, lamentablemente, oiga lo que voy a decir, quiero que se lo grabe. Lamentablemente hay muchos que pierden los milagros porque fallaron en reconocer la verdadera fuente de la oposición. Aquí les estoy hablando con la palabra. Dios nos está dando la salida, pero cuando el enemigo te ataca para ver a dónde está tu fe, empezamos a decaer. Si usted le permite al enemigo prevalecer, si usted, porque es el único que usted le, no es Dios, no somos nosotros los que vamos a decir sí o no. Si nosotros le permitimos al enemigo prevalecer, la fe comienza a desvanecerse, comienza a menguar y termina convirtiéndose en temor. Vas a ver todo negro alrededor. ¿Por qué? Porque el enemigo te ha inyectado, el enemigo te ha metido temor, te ha dicho no se puede, pero a mí la Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. Diga amén, ahí donde está. Entonces, yo aquí voy a tratar de ser lo más breve, pero conciso posible. Vamos a mostrar 7, vengo con el número 7 hoy, 7 tipos de oposición antes que recibas el milagro. Así que no te espantes, no te asustes, no tengas temor. Te van a atacar en 7 costados, pero vas a salir victorioso. No es que prevalezcan ellos. Apúntalo pues si quieres ahí donde está. 7 oposiciones antes de tu milagro. Número 1. El poder de la tradición va a ser la primera oposición. El poder de la tradición, en otras palabras, del que dirán. Regresemos a Marcos capítulo 5. Ahora sí ya no nos vamos a mover de Marcos 5. Esta es una prédica textual. El poder de la tradición es aquella famosa frase del que dirán. Dice el versículo 22, Marcos 5, 22, que llegó un hombre de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Cuando miró a Jesús, se arrodilló, se postró, se humilló a los pies de Jesús. ¿Cómo era posible que un judío importante, un líder de la sinagoga, se le mire postrando a los pies de Jesús y todavía se le mira rogando? Ahí estaba aquel hombre, un hombre importantísimo. Pero la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. A Jairo no le importó la tradición, no le importó lo que dirán. Él buscó a Jesús por un milagro. ¿Cuál es la tradición en este tiempo? Que tal vez no vas y te postras delante del Dios invisible. Aquel Dios que predicó Pablo en la capital de Grecia, Atenas. Pablo entró por la calle principal de Atenas y había, pero poco de muñecos de
de al saber de qué era en ese tiempo. Cada muñeco tenía un nombre. Era un dios. Pero dice la Biblia que había un nicho que estaba vacío. Y había una inscripción que decía, este nicho es del Dios no conocido. Y se detuvo Pablo y le dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios es al que yo les vengo a predicar. Le predicó a dos tipos de personas en Grecia. Le predicó a dos corrientes filosóficas, a los epicúreos y a los estoicos. El epicurio es aquel que dice, comamos, bebamos y hagamos fiesta porque esta es una sola vida. Y se olvidan de Dios. Posiblemente tengan mucho dinero, tengan fama, sean grandes millonarios, empresarios, dueños de muchas cosas. Es la corriente epicúrea. Así está en la Biblia, los epicúreos. No les importa a Dios, igual aquel rey que murió, aquel rico que murió con Lázaro, él era epicúreo. Los epicúreos se dan sus cuatro gustos aquí en la Biblia, como aquella canción de aquella señora de Cuba que cantaba, viva la vida porque esto, porque el otro. Esos son epicúreos. Les predicó a los epicúreos Pablo ese día y les predicó a los estoicos. La otra corriente filosófica se llama estoicismo. Los estoicos dicen, en este burro me monto y en este burro me quedo. ¿Quiénes son los estoicos? Nací en esta religión y hasta le hacen mentira a la gran bocota. Nací en esta religión porque es la religión de mis padres y en esta religión me muero. Tienen razón los pobres. Porque la religión no te va a salvar. Ninguna religión te va a salvar. La gente saca pecho, soy de tal religión, dice. Vayan por lo menos a buscar un diccionario y busquen la palabra religión, ¿qué significa? Religare, de latín, dar vuelta, estar atado, eso significa religión. Pero la palabra de Dios dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. No estoy hablando de religión. No estoy hablando de sectas religiosas. No estoy hablando de denominaciones. Jesucristo no viene por un nombre de una denominación grandísima ni pequeña. Él viene por alguien que haya recibido en su corazón a ese Dios que no conocemos, que no vemos, pero que existe. El poder de la tradición. Voy a ponerle candela como a 5 vírgenes. Bueno, yo soy de la Biblia, conozco una que se llamaba Virgen María, la madre de Jesús. Pero ahí le ponen a Santa Marta, a la Auxiliadora, a la Lupe, a saber 11,000 vírgenes, les dicen que hay. No sé dónde se las inventaron. Es que en tiempos de enfermedad le vamos a poner a San Martín de Porres sus candelitas. Ese es el poder de la tradición. Te vas a enfrentar con la tradición porque tu familia te va a decir cómo vas a ponerte de rodillas. Anda a buscar, anda a poner 4 candelas por ahí. Pero Jairo se enfrentó a la primera, la tradición, al que dirán. Él llegaba a la sinagoga, él era un principal de la sinagoga, un hombre importante de la ciudad. Pero tenía un problema, la hija se le estaba muriendo. A veces dentro de las dificultades buscamos a Jesús. A él no le importó lo que dijera la gente. A él no le importó. La tradición en ese tiempo era lavarse las manos cuando entraban al templo. La tradición era ir a leer el Talmud, el Midrash, la Torá, etc. A él no le importó nada de eso. Esa era letra muerta. Pero él estaba frente al verbo, la palabra verdadera, el Hijo de Dios. Por eso se humilló. Primera oposición, la tradición.
Tu misma familia te va a decir, ¿para qué vas a ir a buscar? No estés pidiendo oración donde esos locos. Pero hay mucha gente, muchos, yo le doy gloria a Dios, muchos que no conocían de Cristo están pidiendo oración y saben que el pueblo de Dios tiene esa comunicación con Dios para que Dios nos escuche cuando nos humillamos. Dios los bendiga por lo que han mandado esas peticiones para que oremos por sus familiares. Número 2. Miedo a lo que podés perder. Sería la segunda oposición. Marcos 5:23. Dice que este hombre llamado Jairo, este principal hombre, le rogaba mucho, no fue solo una vez, sino que fue mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que se salve y para que pueda recuperar su sanidad. Yo les hablaba el miedo a la pérdida. Es que después no me van a volver a hablar. Hay muchos cristianos, perdón, lo voy a decir de otra manera. Hay mucha gente que llegó al cristianismo y como todavía tienen compadres y comadres, y los compadres y las comadres les dejaron de hablar porque ahora están yendo a una iglesia cristiana, perdí mis amistades. En la familia podés perder hasta la herencia porque ahora sos un hijo de Dios. El miedo a la pérdida. ¿Se acuerdan que este Jairo llegó de día a buscar a Jesús? Había una gran multitud. Este judío no tuvo temor de perder su puesto como un ciudadano importante o perder su posición dentro de la sinagoga. Ya en ese tiempo, los escribas y los fariseos odiaban a Jesús. Pero este hombre llegó, arriesgó su trabajo, su posición social. Él fue a Jesús en público. Llegó de día, no de noche. No llegó como aquellos cristianos de la secreta, que ni Biblia tienen. Le pasan dando 2 vueltas a la manzana y cuando nadie los mira rápido se meten, porque me pueden ver. Él llegó porque tenía una necesidad y él sabía que el único que puede cubrir esa necesidad se llama Jesús, el Hijo de Dios. Otros van a, como les digo, en la secreta. ¿Se acuerdan de aquel hombre que también era importante llamado Nicodemo? Allá está en San Juan. Usted lo puede buscar en su casa, capítulo 3, versículo 1 al 2. Y ese hombre también era importante. Se llamaba Nicodemo. Dice el versículo 2 de allí de que este Nicodemo llegó de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido en el nombre de Dios, porque tú haces grandes milagros. Pero llegó de noche. Él tuvo miedo de perder su posición social. ¿Cuánta gente tiene miedo de perder? Que sepan que ahora son hijos de Dios. Yo solo me acuerdo de algo que pasó cuando yo recién convertido al Señor. Acababa de salir del ejército de Nicaragua yo. Y uno como militar le gusta dar órdenes. Tenía grado militar alto. Y me gustaba dar órdenes. Como militar nos gusta dar órdenes. Porque también de la misma manera recibimos órdenes. Y cuando llegué a la iglesia, como a los 3, 4, 6 meses por ahí, el pastor general, el siervo Augusto César Marenco, me llamó a su oficina y me dijo:
Usted tiene un gran privilegio, me dijo. Hasta me brillaron los ojos. Yo pensé que en poco tiempo, 6 meses, ya iba a predicar. Y entonces le dije, amén, le dije yo rápido. Y el siervo me dijo, usted va a ir a cuidar carros allá afuera. Se me bajaron las llantas. La cara se me deformó. Me cambió el semblante como Caín, yo creo. Y me imagino que el pastor miró el semblante. Siervo, me dice, es un gran privilegio que Dios le da ir a cuidar carros. Claro, estoy frente al pastor y entonces entre dientes le dije, ya la segunda vez, amén. Pero la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. En ese tiempo me acuerdo que creo que eran 5 cultos los que tenía el ministerio. Ahora son 8. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche hay 8 cultos allá en la central. Y a mí me tocaba carros. El capitán del ejército de Nicaragua ahora estaba cuidando carros allá afuera y yo tenía como 5 carros míos. Y yo pagaba para que me cuidaran los míos y yo estaba en una iglesia cuidando carros ajenos. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Saben por qué? Porque yo escuchaba 5 prédicas el día domingo. No era una. Como tenía que estar todo el día ahí, 5 prédicas me comía. Buena comida. Me ayudó bastante. ¿Ah? Entonces, pero yo no tuve miedo a la pérdida. Muchos amigos, mira que andas metido, que me importa lo que digan. Y todavía hay muchos de ellos que están vivos y ahora al revés, más bien me dicen, gracias a Dios, Juan, que cambiaste. Gracias a Dios, Juan, que no sos el mismo. Ellos mismos han reconocido. No porque seamos los mejores, sino porque Dios, que comenzó la obra en nosotros, la perfecciona hasta el día de su venida. Entonces, ¿quiénes son los infieles? Podríamos decir, esos que van solo de noche. No estoy hablando de los cultos de noche, estoy hablando en el sentido de que no me miren, de que no sepan que soy cristiano. Porque hay mucha gente que puede decir soy cristiano, pero son infieles. Son infieles a sus creencias, a sus convicciones y terminan finalmente negando al Señor. En la Biblia miramos ejemplos de gente que aparecen ahí que al final tienen miedo. Temor también. El infiel tiene temor de escuchar la voz de Dios por un mensaje. Tiene temor de que Dios le hable a su corazón y te diga, tenés que hacer esto y esto. Tenés temor muchas veces. Pero cuando rompes eso, Dios se glorifica. Acuérdense lo que dice el versículo 6 de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible que le agrademos a Dios. Dios existe. Existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Entonces, todo eso es lo que tenemos que vencer. La segunda oposición entonces es el miedo a la pérdida. Número 3. Vaya conmigo al versículo 24 siempre. Marcos 5:24. Fue pues Jairo con Jesús y le seguía una gran multitud y lo apretaba. Tercer oposición. Diga conmigo, la multitud. Multitud de problemas que tienes en tu casa, aparte de por lo que estás pidiendo. Debes agua, debes luz. Tenés problemas con tus hijos. Hijos rebeldes que se van de las casas, que nunca obedecieron a los padres. Esas son multitud.
preocupaciones. Un familiar por aquí, otro por allá enfermo. Debes agua, debes casa. ¿Cuál es la multitud de problemas que tiene? Eso puede afectar. Eso afecta. La multitud dice que Jairo se fue con Jesús. Jesús le dijo, sí, voy a ir. Voy a tu casa. Pero cuando comenzaron a caminar, dice que iba una gran multitud y la multitud lo apretaba. Hay oposición, te están apretando las multitudes de problemas que tenés en tu casa. También hoy tenés que traer esa multitud de problemas a los pies de Cristo para que Cristo te los quite. Todos tenemos problemas, pero has dejado que la multitud te apriete, te sofoque, te angustie. Hay mucha gente que está llorando ahorita. Yo sé que están llorando mucho. Ahí donde están escuchando esto. Esta palabra era para ti. Ya deja, suelta esa carga que traes. Aprende a pelear. No te rindas. Agárrate más duro de la fe. La multitud no quiere que camines con Jesús. Jesús va para tu casa ahorita a hacer el trabajo. Él va al hospital a salvar a ese enfermo. Pero hay una multitud de cosas que no te dejan avanzar. Ay, pero también aquí. Ay, pero lo primero. Eso fue lo que enfrentó Jairo, la multitud. Su hija se estaba muriendo. Y cada segundo, cada minuto contaba para que Jesús llegara. No tenía otra opción que seguir caminando con Jesús a pesar de la multitud. Camina con Él. La multitud ahí va a estar, camina con Él, sí. No te le despegues de la multitud. Él también va en medio de la multitud. Pero no te despegues. Aprende a caminar con Él en medio de tanta situación. Número 4. Ahora vamos al versículo 25 al 30. Marcos 5, 25 al 30. Cuarta oposición que reciba tu milagro. Alguien lo va a recibir. No te pongas envidioso. Esa es la cuarta oposición. Alguien en el camino va a recibir primeramente el milagro. Solo deja que el Señor lo haga y dale gracias a Dios que otra persona fue sanada primero. Oigan lo que dice aquí. Pero una mujer que desde hacía 18 años padecía de flujo de sangre, y esta mujer había sufrido mucho, había gastado con los médicos todo el dinero que tenía y no la habían sanado. Cuando ella oyó hablar que Jesús vino, cuando Jesús andaba por allí, también ella, oiga lo que pasó ahí, ella llegó, vino detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto. También ella no tenía multitud. ¿Acaso crees que solo tú tienes problemas? Hay otros que tienen problemas. Esta mujer también iba en la misma caravana, en el mismo barco, en el mismo tren. Cuando ella mira a Jesús, ella va y mira la gran multitud. Ah, no, yo también lo busco. Dice el versículo 28, porque ella decía, si tocara solamente el borde de su manto, seré salva. Oiga otra vez la palabra, salvación. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30. Luego Jesús, conociendo que de él había salido un poder, volteó la cara y le dijo a la multitud, ¿quién ha tocado mi vestido?
Si hay bastante gente, le dicen los apóstoles, todo el mundo te toca, pero hay alguien que me tocó con fe. Alguien que vino con fe a tocar. Pueden haber muchos que tienen problemas, pero van sin fe. Hay una multitud de gente con problemas, pero no llevan fe. Esta mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Aquí está el otro ejemplo. Voy a ser salva. Le tocó el manto a Jesús. No le estoy diciendo que vaya donde los mentirosos, aquellos que se llaman para de sufrir. El manto lo vas a tocar ahí en tu casa. Para tocar el manto de Jesús, para tocar el borde de las vestiduras, tenés que ponerte de rodillas. Allí vas a tocar el manto hoy. Y vas a recibir sanidad. Aunque otros están allí, multitud. Pero tú vas a ir con fe. Estamos aprendiendo cómo recibir esa fe. Porque va a haber oposición. Pero acuérdense que el personaje aquí era Jairo. A Jairo se le está muriendo la hija. Pero antes de que Jesús llegue a la casa de Jairo, alguien lo detiene en el camino por otro milagro. Era esta mujer. En otras palabras, alguien recibe primero un milagro y todavía no lo has recibido. Pero déjame decirte, no te desesperes. No te desesperes, tú también lo vas a recibir. Yo esta semana recibo muchos milagros. Vienen muchas contestaciones de parte de Dios, a pesar de todos los obstáculos que me está poniendo el enemigo. Número 5. Mire qué tremendo que es esto. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba con la mujer que acababa de sanar, llegaron de la casa de Jairo diciéndoles, oiga qué bonita la noticia que recibió Jairo. Mientras Jesús está platicando con la mujer que acaba de ser sanada, llegan de la casa donde está la muchachita enferma, donde está la muchachita agonizando, y le llevan una noticia negativa y le dicen a Jairo, delante de Jesús, tu hija ha muerto. Oiga, ¿para qué molestas a Jesús? Ya no sigas orando, en otras palabras. Ya se murió. ¿Para qué molestas? ¿Cuánta gente te van a decir, ya aburrís con tus oraciones? ¿Para qué seguir molestando al Señor si nunca se levantó de esa cama? El enfermo. Para más el otro, la otra se salvó y la niña se murió. Y le llevan esa noticia a Jairo. Oye, ¿qué clase de oposición esa? Quieren meterte, oiga, lo contrario a la fe, se llama incredulidad. Quieren robarte, como ya pasaste los primeros 4. Ahora viene el enemigo, voy más fuerte. Quieren que perdas la fe y empecés a tener incredulidad. Le llegaron a decir a Jairo, tu hija ya se murió. ¿Para qué traes a Jesús a la casa? Ya no viene a nada. Ahí dejarlo. Ya no sigas orando. Ya no sigas intercediendo. Ya no sigas pidiéndole oración a los cristianos. Ya no te sigas humillando, ya no vale la pena. Eso fue lo que le dijeron a Jairo. En otras palabras, ¿sabe qué le dijeron? Jairo, es demasiado tarde. Ya está entubado o entubada. Ya casi no respira. Jairo, déjala que muera en paz. Hay gente que hasta eso te llegan a decir. Manda a traerte al cura para que la bañe de agua. Si no es con agua. El mayor temor que tenía Jairo
en ese momento se había convertido en una realidad. Dice el libro de Job, lo que el hombre piensa que le va a pasar, eso le pasa. Así que saque esos pensamientos negativos que te han tenido atrasado, te han tenido atado. Entonces, en ese momento Jairo, en la mente, mi hija se me va a morir, y ahora llega la noticia que ya está muerta. Entonces, pero este hombre había hecho todo lo posible por buscar a Jesús, por rogarle a Jesús, por llevar a Jesús a su casa. Pero el Señor se atrasó muchas veces. Ustedes saben que Él se atrasó no porque Él haya querido, porque siempre hay un plan de Dios. Ese se llama el cairón de Dios, no el crono del hombre. Es el tiempo de Dios. Entonces el Señor se atrasó porque no podía caminar muy rápido por la multitud. Se atrasó porque en un momento Jairo también estuvo con él ahí platicando. Se atrasó con la mujer que se sanó y hasta platicó con ella. Yo me imagino a Jairo, ay Señor, vámonos rápido, ya Señor, deja a esa mujer. Pero cuando llega esta noticia, entonces, ¿sabe qué le contestó Jesús a este hombre que recibió la mala noticia? Le dijeron, tu hija ya está muerta, ya no llevé a Jesús a la casa. Verso 36, léalo conmigo y repítalo. ¿Qué dice el 36? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo, diga conmigo, no tengo temor, creo solamente. Jesús le dice a Jairo, no tengas temor, cree solamente. Creer es sinónimo de fe. Jairo, yo sé que estás triste, mujer, tu problema en tu matrimonio con tus hijos, varón, las deudas, el otro, negocios cerrados, el otro, enfermos en la familia. ¿Cuántas cosas están pasando? Pero hoy el Señor nos dice, y a mí también me dice, no temas, cree solamente. Levanta tu mano y dile, yo le creo lo que el Señor me diga. Aunque la gente diga que eso ya está muerto, yo creo solamente. ¿Ven? Entonces, hay que creer. No te rindas. Aprende a creerle al Señor. Jesús no iba a permitir que la fe de Jairo fuera destruida por una mala noticia. La Biblia declara que si usted y yo tenemos fe como un grano de mostaza, le vas a decir a esa enfermedad, vete de ese cuerpo en el nombre de Jesús, y esa enfermedad se va. A ese espíritu de muerte que está rodeando mucha familia, hoy los echamos fuera en el nombre de Jesús por la fe. Esas deudas, esa economía fracasada, ese espíritu que se te está robando todo, se va en el nombre poderoso de Jesús. Esa plaga que está llegando, saltón, revoltón, se te está robando tu economía, te está quitando la paz con tu familia, con tus hijos. Hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. No temas. Cree solamente. Número 6. Siga leyendo lo que pasó. Acuérdense que son 7 las oposiciones. ¿Cuál va a ser la sexta oposición que puede llegar? Número 6. Diga conmigo, mis emociones. Hay pastores que niegan que tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero la Biblia lo dice en 2 versículos claramente. Y somos un mismo cuerpo. Mi cuerpo tiene alma, cuerpo y espíritu, y soy un mismo cuerpo. Esta es la analogía
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Así somos nosotros, para que no le demos mucha vuelta a la teología. Así que se define esto. Pero dentro de las tres cosas que tenemos algo que se llama alma. Y en el alma están los sentimientos, la emoción y la voluntad. En este caso vamos a hablar de algo que el enemigo quiso tocarle a Jairo, sus emociones. A veces somos muy emocionalistas. Ay, dice que va a venir el profeta tal. Si hasta el diente de oro te lo pides, te lo arrancas y se lo das. Y en tu iglesia no estás dando ni ofrenda, ni limosna. Ya no es ofrenda, a veces son limosnas. Y la limosna es para los pobres, dice la Biblia. Entonces, querido hermano, muchachita, jovencita, jovencito, no te dejes llevar por las emociones. Ay, qué bonito, qué. Después se paga caro. ¿Ah? Es el príncipe azul, dice, que estaba esperando. Yo creo que es el sapo verde. Entonces, oiga lo que dice el versículo 38. Y vino a casa de Jairo. Por fin que llegó Jesús hasta la casa de Jairo. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Oiga, qué tremendo es. Dígame si no es cierto cuando usted mira, bueno, cuando ya somos sentimentales, sentimiento, emoción, voluntad. A veces a tu canto nos hace llorar, ¿sí o no? ¿Ah? Cuando estamos en la presencia del Señor nos hace llorar un canto. Pero también has llorado cuando escuchas música del mundo, porque te recuerda al primer novio, a la primera novia. El pensamiento corre años. Y la canción, qué bonita. Ay, empieza la emoción y empezás a emocionarte y empezás a llorar. Y a veces también lloramos cuando miramos llorar a otros. A mí me ha pasado. Tal vez no es ni conmigo el asunto. Y cuando miro llorar a otra persona me da ganas de llorar. Porque yo quiero sentir lo que está sintiendo aquella. Misericordia se llama eso. La palabra misericordia es una palabra griega que se compone de dos partes. Miser y cardio. Miser no significa lástima, significa pesar. Y cardio significa corazón, pesar en el corazón, sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, se puede la abuela, la tía, los hermanos y todo el vecindario llorando. ¡Ay, se murió la niña! ¡Ay! Todo el mundo, esa atmósfera, ese ambiente te puede absorber, porque es un ambiente derrotista, querramos o no querramos. Clase de recepción la que encontró Jairo cuando llegó a su casa. Toda la familia, los amigos, el vecindario, todo el barrio Costa Rica, ya dije barrio Costa Rica, todo el barrio llorando, lamentándose de tanto ruido. Había confusión. Medina, anda a comprar la caja. A vos, anda a traerte el pan, vos hacer el café, vos mataste una gallina para que le demos de comer a la gente, porque eso hacen en la vela. No era una situación llena de esperanza. Ya todo el mundo está cadáver, decía. Pero yo te quiero decir algo. Nunca permitamos que las emociones destruyan nuestra fe. Porque muchas veces ya miramos que todo está perdido. No permitas eso. Recuerda que es la fe y no las emociones. ¿Cuántos tenemos fe en este domingo? Diga, yo tengo fe en el nombre de Jesús. Aunque yo mire todo eso, yo tengo fe.
No podemos negar que han habido muertos, pero démosle gracias a Dios que todavía estamos vivos. Y nuestra familia, los que la logran tener viva, denle gracias a Dios. Pero los que están vivos, peleen, no tengan miedo. No se deje llevar por las emociones. Que como ya se murió el fulano, ahora me toca a mí. No estés atrayendo espíritus de muerte para tu vida. Que porque aquel fracasó, yo también voy a fracasar. No, dígale, no te dejes llevar por las emociones. Porque aquel está llorando porque no pudo. Creemos que tampoco no vas a poder. Todo lo podemos en Cristo, que Él te va a dar la fortaleza. Fe. Para que tu milagro se haga una realidad en esta semana. Recuerda una cosa. Jesús llega. Si usted se fija ahí, Jesús llega en el momento que realmente se necesita. En el momento del lamento, en el momento del lloro llegó Él. Yo digo que tal vez por eso se dilató. Voy a probar la fe de Jairo. Hasta que llegó a escuchar lamento y lloro. Llegó Jesús. Entonces, tenemos que confiar que en el último momento el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Las emociones. No pierda la fe por una emoción que te pueda llegar a tu vida. Y termino con el número 7. Supere la crítica. Aprendamos a superar la crítica. Versículos 39 y 40. Siempre en Marcos 5, yo les dije, no se salgan de ahí. Marcos 5, 39 y 40. Cuando entró Jesús, donde estaba, me imagino, la niña en alguna cama, les dijo, entre signos de interrogación les preguntó Jesús, ¿por qué alborotan ustedes y lloran? ¿Por qué están alborotados y llorando? La niña no está muerta, solo está dormida. Esa fue la respuesta de Jesús. Les dijo a los que estaban pegando gritos ahí, ay, si era muy buena, ay, que usted sabe cómo se pone un velorio. Llega Jesús y les dice, ¿por qué están haciendo alboroto? ¿Por qué están llorando? La niña no está muerta, la niña está dormida. Verso 40. Dice que se burlaban de él. La gente se va a burlar cuando sigas teniendo la mayor fe, es cuando digas con tu boca, eso que creen que está muerto, está vivo, diga. Amén. Eso que está fracasado, tiene para sacar mucho. Mi dedo es nada. Soy salvo por gracia. Siempre diga, nunca niegue. El enemigo te va a decir, ya no sirve, pero yo creo que sirve. Porque a lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dicen que se burlaban de Jesús. Pero vino Jesús, lo echó afuera a todos. Saque de su vida a todos aquellos que se estén burlando de lo que has creído. Saca afuera de tu vida a toda persona negativa de tu vida, porque no te va a ayudar para nada. Siempre te va a llevar la contraria y siempre te va a querer robar la fe. Sácalo. Jesús sacó afuera a todos los llorones, a todos los burladores, a todos aquellos que eran fatalistas, los sacó afuera. Solamente dejó, dice ahí, al papá y a la mamá de la niña. Jairo tenía fe. Y a los más íntimos, a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Ahí entró. Dice el versículo 40.
Después de la burla, el Señor se fijó todo eso. ¿Cuánta gente se sigue burlando de ti? Y ahora, a pesar de todo lo que esté pasando, vamos a empezar En a ver Mercado Libre sabemos que un cambio. Un cambio vamos a empezar a ver. Dice que después que se burlaban, lo sacó a todos los negativos afuera de su vida. Y el versículo 41 dice, tomando a la niña de la mano. Tal vez usted no tenga la oportunidad de tener al familiar cerca ahorita. Ahorita no solamente estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de cualquier problema. De cualquier cosa que esté pasando, solo levanta la mano con fe. Dice que a la niña le tomó la mano y le dijo, diga conmigo, Talita Kumi. Talita Kumi, dígale. Yo te digo, levántate. Levántate de esa cama, Talita Kumi. Espíritu de muerte, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de robo, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de escasez, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de divorcio, espíritu de separación, espíritu de vicio, vete en el nombre de Jesús. Porque la Talita Kumi, esta era una niña, una mujercita, símbolo de la iglesia, tipología de la iglesia. Iglesia, levántate. Yo te digo que te levantes. Iglesia, es tiempo de que te levantes. Y la niña se levantó. Y cuando la niña se levantó y caminó, los incrédulos dice que se espantaron. Muchos se van a espantar de darse cuenta que aquel ya estaba, porque lo iban a meter a una caja y ahora anda caminando y comiendo. Aquel que tenía fracasado su negocio lo tiene 7 veces más bendecido. Levántate, Talita Kumi. Aprende a pelear. No dejes que el enemigo te robe lo que tú por herencia ya tienes. Yo voy a dejar un tiempo de ministración, de intercesión con mi esposa. Ya tiene ella muchos nombres de personas que estuvieron llamando mientras yo estuve predicando. Y recordarles que el día miércoles, jueves y viernes a las 6 de la tarde tenemos culto virtual. Día viernes de las 10 para adelante tenemos ayuno en la iglesia. Sigan mandando sus peticiones, que con mucho amor y dedicación pues estaremos intercediendo por ellos. Yo en el amor de Cristo les saluda y les bendice el pastor Juan Antonio Matamoros Rosales, sin distingo de religión, sin distingo de color político. Todos son mis amigos y todos son mis hermanos en el amor de Cristo. Ore por Nicaragua, mucha gente está muriendo. Ayúdenme a orar por Guatemala y por México, que son los países donde están. Los otros pastores que están en Panamá van a hacer lo mismo. Van a orar por Panamá, me imagino, por Nicaragua o por lo que ellos quieran. Mi peso o nuestro peso aquí es orar México, Guatemala y Nicaragua. Dios me lo bendiga. Aquí van a leer las peticiones y los nombres, y estemos atentos para que usted se ponga de pie ahí donde está. Amante Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo,
porque tú nos permites, Señor, clamar por tu pueblo, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Presentamos delante de ti estas peticiones, Señor, creyendo, Señor, que tú haces grandes cosas en cada vida, Señor, en cada familia, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, que ahí donde se encuentran, Padre, tú obras sobre sus vidas, Padre bendito de la gloria, porque para ti no hay nada imposible, Señor, Padre bendito de la gloria. El hombre podrá haber dicho muchas cosas, Señor, pero tú eres el médico por excelencia, Padre, y nosotros estamos creyendo en esta hora, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que es hecho, Padre bendito de la gloria. Oramos por la familia de mi hermano Martín, Señor, en esta hora la cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Te pedimos salud por su vida, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, la cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, de ahí donde se encuentre, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, tú haces la obra sobre su vida, sobre la vida de su familia, Padre bendito amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sobre la vida de mi hermana Coqui, Señor, y la vida de mi hermano, Señor, Padre Santo. Tú bendices su familia, bendices sus hijos, Señor, bendices sus hijas, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice su trabajo, Padre bendito amado. Te lo pedimos en esta hora, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, clamamos, Señor, en esta hora, Padre, por la vida de Luis Herrera, Padre, creyendo, Señor, Padre Santo, que la obra que tú empezaste sobre su vida, Señor, tú la perfeccionas, Padre bendito de la gloria, Padre Santo, y es sano, Señor, completamente para la obra tuya, Señor, y tú te glorificas sobre esa vida, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, por la vida de Amalia Torres, Señor, ahí donde se encuentra, Padre bendito de la gloria. Ponemos, Padre, en tus manos su vida, Padre Santo. Clamamos a ti a misericordia, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano sanadora, tu mano de poder, Señor. La palabra tuya dice, Señor, que tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, que por tu llaga, Señor, nosotros somos sanos, Señor, y creemos, Señor, Padre Santo, que tú te manifiestas con poder, Señor, sobre esa vida, Señor, Padre Santo, sobre la vida de esta mujer, Señor, Padre Santo, que en el lecho donde ella se encuentre, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, tú llegas, Señor, y pones tu mano y haces la obra, Señor, sobre esa vida, Padre bendito de la gloria. Clamamos por la vida de Erika, Señor, en esta hora, donde se encuentre, Señor, poniendo tu mano sanadora, Señor, o siendo la obra sanadora sobre su vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahí donde se encuentra, Señor, tu Espíritu Santo ministra esta vida, Señor, la consuela, Señor, la fortaleza. Señor Padre Santo, le quita toda dolencia, todo dolor, Señor Padre Santo, toda afección de salud se va en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Clamamos por la vida de César Rodríguez, Padre Santo, clamando por sanidad, Padre bendito de la gloria, por la vida de Marta Estrada en esta hora, Padre Santo, allá donde se encuentran, Señor, en Nicaragua, Señor, mandamos esa palabra de sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos por su vida, Señor, clamamos por su salud en esta hora, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, haz la obra sanadora sobre su vida en esta hora, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, tú te manifiestas con poder, con gloria sobre esta vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, los guardas, los cubres con tu sangre preciosa, Señor, tú mandas ángeles alrededor de ellos que los defiendan, Padre Santo, de toda enfermedad, Padre Santo, Padre bendito de la gloria, Padre Santo, tu palabra dice que si no creen por tu palabra, creerán por los milagros, Señor, Padre Santo, y en tiempos difíciles, en tiempos de circunstancias, Señor, tú te glorificas, Señor, y creemos que es el tiempo que tú te glorifiques, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre esas vidas, Señor, Padre bendito, para que entiendan y comprendan que eres tú, Señor, obrando sobre sus vidas, Padre Santo. Oramos por la vida de Gerardo González Sánchez, Padre bendito de la gloria. Oramos por esta vida, Señor, por este joven en esta hora, Padre bendito de la gloria, Padre Santo. Tú vuelves el corazón de este joven hacia sus padres, Padre bendito de la gloria. Obra sobre sus vidas, Padre Santo. Clamamos por la vida de mi hermana Charito, Señor, clamando por bendición, Señor, Padre Santo, por protección. Ponemos en tus manos, Señor, Padre Santo, la iglesia, el verbo, Señor, Padre bendito de la gloria. Bendecimos a tu pueblo.
presencia tuya, Señor, inunde esta nación, Padre Santo. La bendecimos en tu nombre, Padre bendito de la gloria. Clamamos, Señor, por México en esta hora, Padre bendito de la gloria. Ten cuidado de cada uno de nosotros, Padre bendito de la gloria, Padre Santo, de este pueblo, de esta nación, Padre bendito de la gloria, Padre Santo, porque tal vez no he entendido y comprendido, Señor, la situación que vivimos, Padre Santo, pero tú nos guardas, Padre Santo, en el hueco de tu mano, Señor, y extiendes tus alas para cubrirnos en todo momento, Señor, Padre bendito de la gloria, y podemos vivir confiadamente en ti, Señor, Padre bendito de la gloria, que tú cuidarás, Señor, nuestras entradas y nuestras salidas, Padre Santo. Clamamos, Padre Santo, por cada nación en esta hora, Padre bendito de la gloria, Padre Santo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Padre bendito de la gloria, Padre, pero hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo que sin ti nosotros no somos nada, Padre bendito. Nos rendimos delante de ti, Señor, Padre bendito de la gloria, Padre Santo, para que el favor y tu gracia, Señor, caiga sobre las naciones, para que la misericordia tuya, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sea en cada nación, Señor, en cada pueblo, Padre bendito de la gloria, para que el corazón del pueblo de Dios vuelva hacia ti, Señor, Padre Santo, y no claviquen en dos pensamientos, Padre bendito de la gloria, que verdaderamente busquemos tu rostro, Señor, que estemos en un mismo sentir, que en medio de estas situaciones, Padre Santo, aunque no vayamos, Señor, Padre Santo, a los templos, pero sabemos, Señor, que la iglesia somos nosotros, Padre, y que tengamos esa intimidad contigo, esa relación contigo, que no nos encontremos, Señor, aunamos nuestras manos con nuestra familia, Señor, y las bendigamos nuestras familias, nuestros hijos, Padre, y que busquemos tu rostro, escudriñemos tu palabra, Señor, Padre Santo, te lo pedimos en esta hora, Padre, cubrimos con tu sangre preciosa el pueblo, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, en esta hora, Padre bendito de la gloria, presentamos esta semana, Señor, que esta semana veamos, Padre Santo, tu gloria, Padre Santo, que esta semana, Señor, veamos, Señor, las proezas y los milagros que en tu nombre, Señor, recibiremos, porque grande, Padre, y maravillosa, Señor, Padre Santo, son tus misericordias cada día y hasta el día de hoy, Padre Santo, tú has suplido cada necesidad y lo seguirás haciendo, Padre, porque tú permaneces fiel con tu pueblo, Padre bendito de la gloria, Padre amado, y somos tan agradecidos en esta hora, Padre, por lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo, Padre, sobre tu pueblo, Señor. Dale nuevas fuerzas en esta hora al que no lo tiene, Padre, levántalo como las águilas, Padre. Tal vez tu pueblo ha sentido desfallecer, pero en esta hora, Padre Santo, nos sumergimos delante de tu presencia y nos reviste de poder y gloria en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús, nuevas fuerzas sobre tu pueblo, Señor. Tu Espíritu Santo cae en esta hora sobre estas vidas, Padre. Tú los llenas, Señor, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, Padre Santo. Los revistes de poder y de gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús, renueva sus vidas, Padre Santo, como las águilas, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, quita todo dolor, todo temor, toda tristeza en esta hora, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada petición, Señor, que hemos puesto en este altar, Padre bendito de la gloria, tú lo responderás, Señor, Padre Santo. Quita toda incredulidad, Padre bendito de la gloria, porque nosotros estamos confiados en ti y escondidos en la roca que es Cristo, Padre bendito de la gloria, porque hemos podido ver tu mano de poder en nosotros, Padre, y hasta el día de hoy tú nos has guardado, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor, en esta hora, Padre bendito de la gloria. Tu santo nombre, Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Santo de Israel, en esta hora. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio que tú nos permites, Padre bendito de la gloria, de adorarte, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre bendito de la gloria, Espíritu Santo de Dios, Padre amado, te bendecimos y te adoramos, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, clamamos a ti, Señor, Padre Santo. Clamamos a ti, Padre bendito de la gloria, allá donde se encuentra, Señor, a las
Gloria a Dios. Que esta palabra y esta intercesión haya llegado al trono de la gracia. Solamente decirle a la iglesia, ustedes saben, ya llevamos un poquito, ya casi más de 2 meses de que no nos estamos reuniendo. Sabemos, ustedes me conocen, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos como dicen aquí en México, ojo de paja, pero sí tenemos algunos gastos que realizar dentro de la congregación. Tal vez ya no estamos llegando allá, pero yo les di una orientación y no sé si a todos les llegó, que usaran un corbán. ¿Qué es el corbán? Es una ofrenda que usted va a recoger en su casa. Les voy a dar la idea, hagan como una alcancilla y lo que usted tal vez tenía dispuesto de llevar como ofrenda allá donde nos reuníamos, ahora hágalo usted en su casa, guarde esa ofrenda ahí. El día que nosotros nos volvamos a reunir, usted la lleva allá y la ofrece como corbán. Usted lo va a encontrar en la palabra, ¿qué significa la palabra corbán? Es una ofrenda dedicada, apartada. Usted ya no la puede tocar. Si usted ya lo echa en ese, usted lo apartó ahí, ya no lo saque porque se convierte en anatema. Así dice la Biblia. Entonces, si usted quiere aportar, ¿verdad?, para cuando regresemos allá donde nos reunimos, les acuerdo del corbán. Ese corbán, 5 pesos, 10 pesos, lo que usted quiera, échelo en una alcancilla. Y cuando el día que usted regrese o regresemos todos, que Dios nos va a permitir ya dentro de poco, entonces sí, allí ya usted, aquí está mi corbán. Puede ser personal, puede ser por grupo. Yo diría mejor personal, cada quien que lleve su corbán. Entonces yo les invito en el amor de Cristo y seguimos en victoria en el nombre del Señor. Dios bendiga al pueblo de Israel. Dios bendiga al Ministerio Apostólico Centro Cristiano. Hasta la próxima.